La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Buenas noches, hermanos. Señor me los bendiga a todos. Estamos muy contentos que usted puede estar con nosotros en esta noche, dando al Señor toda la gloria y la honra. Vamos a estar estudiando el libro de Romanos, capítulo 2. Y quiero con esto pues empezar este servicio y vamos a entregarnos a la hermana Olga para que empiece este culto, hermanos. Dios les bendiga en esta hora, hermanos y hermanas, pastores, Dios les bendiga. Quiero dar gracias a Dios por este privilegio que se me ha sido dado de dar apertura al servicio de esta noche, al estudio. Quiero leer el Salmo 93 y vamos a iniciar con una oración. Si usted desea, se puede unir. Voy a orar en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que tú me has dado, Señor. Bendice a todo hermano, toda hermana, cada oyente de esta hora. Dios mío, te damos gracias porque esta noche vamos a estudiar tu palabra, que podamos aprender de ti cada día. Partidor del estudio, en el nombre de Jesús te lo pido, por favor. Gracias, Padre Santo. Amén. Bien, y el Salmo 93 lee así, lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Bien, hermanos, Dios nos continúe bendiciendo y nos gozamos en el estudio. Amén. Jesús, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar.
Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque. Exaltar tu nombre. Oh Señor, cantamos en esta noche para ti. Aleluya. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Oh, we praise you, Jesus. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré. Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré. A Él adoraré. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré.
adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré a Él. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Santo eres. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Gloria a Dios, santo es el Señor. Buenas noches, mis hermanos de Segunda Siloé y todos aquellos que nos están viendo por estos medios. Quiero decirles que estamos contentos de que cada uno de ustedes se haya conectado a estos canales para que podamos escuchar palabra de Dios. Esta palabra la que nos vivifica y lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Estamos aquí para estudiar el libro de Romanos, que lo hemos empezado en este tiempo, porque es muy importante, hermanos, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que nosotros esperamos de nuestro Dios para poder estar alertas a su venida. En este día, como les decía, vamos a estar estudiando el libro de Romanos en el capítulo 2 y vamos a estar estudiando del versículo 1 hasta el 16. Primeramente vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Busque su Biblia para que vayamos juntos a leer esta palabra y saber qué es lo que Dios nos escribió por medio del hermano Pablo a nosotros en este día. Tanto lo fue para los romanos en aquellos tiempos como también para ahora en estos tiempos a nosotros, su pueblo, que necesita saber de sus advertencias, necesita saber de su amor, necesita saber qué es lo que Él espera de nosotros para en estos tiempos para hacer el trabajo que nos ha encomendado. El capítulo número 2 lleva el título del justo juicio de Dios. Sabemos, ¿verdad? El justo juicio de Dios, dice, es un juicio que Él va a hacer para nosotros y que nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque Él es un juez justo y eso es lo importante. Así que ya encontró su Biblia, su teléfono, donde usted quiera leer. La palabra del Señor dice en Romanos 2:1. Por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre,
tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, las riquezas de su ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a todos uno conforme a sus obras. Vamos a estar leyendo hasta ahí para empezar lo que nos quiere decir nuestro hermano Pablo a través de su palabra. Dice, como ustedes pueden ver, los hermanos que estuvieron presentes en los estudios anteriores que nos dio nuestra hermana Carolina, del capítulo 1 de este libro, o se le llama también cartas de Pablo a los romanos, el pueblo creyente de Roma, mandada por el apóstol Pablo, la pastora Carolina explicaba a este pueblo cómo Dios los había entregado al pecado con toda su inmundicia. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué Dios nos mandó al pecado o nos permitió que nosotros hiciéramos tanta inmundicia en este mundo? Hermanos, nosotros sabemos que Dios no, la palabra dice, Él estuvo de acuerdo, como quien dijéramos, o también Él no dijo, esto no lo hagáis, porque ustedes saben que nosotros tenemos un libre albedrío que Dios nos dio, y por esa razón a veces somos inclinados al pecado. Pero Dios, como un hombre o un padre justo, no nos va a detener cuando nosotros queremos hacer cosas malas que no le gustan a nuestro Dios. Y por eso vamos a seguir estudiando este libro que es tan importante, hermano, este libro a los romanos, porque vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos, que entendamos qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Hoy estaremos estudiando el capítulo 2, vamos a estudiarlo del versículo 1 hasta el 16, pero ahorita que acabo de leerles, les leí del 1 al 6. Y quisiera decirles que Dios tiene dos propósitos al abandonar a los injustos al pecado, para que puedan ver la forma en que están viviendo. Estamos en esta forma en que nosotros estamos viviendo, hermanos, estamos acelerando el juicio que vendrá de parte de Dios. Podemos comprender la necesidad por estas cosas que están pasando, la necesidad de salvar nuestras almas, de que vengamos a los pies del Señor para que Él nos dé la salvación. Cuando Él entregó su vida por nosotros, nos dio esa salvación como una dádiva, como un regalo para nosotros. Y muchas veces pues nosotros nos hacemos, como dicen, del ojo pacho para decir que no tenemos necesidad de ella, sino que nos entregamos a lo que el mundo nos da y nos olvidamos de nuestro Creador. El comentarista Matthew Henry y otros comentaristas más opinan que el apóstol Pablo en este capítulo se refería a los judíos primeramente y que expresaba que expresamente, ¿por qué a ellos? Este pueblo fue escogido para que fuera la luz en las tinieblas, que fuera la voz que nos llevara el conocimiento de conocer a Dios como ellos lo habían conocido. Ustedes saben que los judíos tuvieron ese privilegio que se le llama el pueblo escogido por Dios, que Dios quería que este pueblo fuera a todas las áreas del mundo, a todo pueblo, llevando la noticia de que ellos tenían un Dios todopoderoso, llevando la noticia diciéndoles que lo conocieran para que ellos también vinieran a sus pies. Pero este pueblo no hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y por esa razón es que Pablo dice en este capítulo que ellos van a ser inexcusables. Inexcusables es que no tendrán ninguna excusa de cómo se han comportado o haber vivido su vida sin tenerlo en cuenta a Dios y su verdad que Él es. Porque Dios es la verdad, hermano.
Entonces, ellos no van a tener ninguna excusa ante Dios de decir, bueno, nosotros nos fuimos y no les dijimos nada, porque para eso habían sido mandados, para eso habían sido escogidos, para que ellos al llegar a todo pueblo y lengua que ellos encontraran, ellos pudieran publicar, declarar, gritar y decirle, nosotros conocemos a un Dios todopoderoso y que ustedes tienen que conocerlo también, que ustedes tienen también que servirle, pero ellos no hicieron lo que Dios les había mandado. Y así somos a veces nosotros también, hermanos, que después de haber conocido las delicias del Señor, nos volvemos atrás y volvemos a hacer las mismas cosas que Dios no quiere. En todo, pero en todo esto nosotros tenemos que saber que hay una condenación, pues, no para esos judíos, porque lo que se les había mandado fueron ser desobedientes a su Creador, porque aún ellos se gozaban de ver los pecados cometidos y aún ellos mismos se gozaban de ver los pecados de los otros. Muchas veces nosotros, hermanos, vemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, hacer pecados que Dios no quiere que se hagan. Y muchas veces nosotros, bueno, ¿cómo es el que lo hace? Aunque sea mi familia, yo no puedo decirle nada porque él se enojaría. O a veces pues decimos, bueno, si él lo hace, que lo haga. Es como que si nosotros nos pusiéramos de acuerdo que nuestros familiares y nuestros amigos hagan lo malo. Y eso era lo que estaba haciendo ese pueblo judío cuando no daba testimonio de servirle a un Dios vivo y todopoderoso. Ellos mismos se envanecían de eso, de lo que los otros hacían. Y esto es lo que pasaría para que Dios como dicen, los apartara de él, para que Dios no los bendijera, ¿verdad? Para todas estas cosas. Pero como dice la palabra del Señor, dice lo mismo, hermano, de que nosotros a veces, o que hemos conocido al Señor, nos envanecemos de ser unos cristianos. Dice que, y por esto, ¿qué pasaría? Dice, que pasaba con estos judíos, perdón, estaba pasando todo esto, ¿verdad? En aquellos tiempos de Pablo y en todos estos tiempos que vienen también está pasando, que ellos todavía, muchos hermanos del pueblo judío que no creyeron en el Señor Jesucristo, siguen haciendo las mismas cosas que a Dios no le agradan. Y como ellos, ¿verdad? Se creen, como quien dice, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los niños bonitos de Dios, y eso pues no sabiendo que también ellos tienen que venir a los pies del Señor Jesucristo si quieren ser salvos. Porque esto ya está escrito, que por la fe en el Señor Jesucristo es como el hombre va a ser salvo de la ira de Dios. Dice que en el verso 1, 2, dice, muchas veces así nosotros nos hemos hecho jueces de nuestros hermanos, amigos, queriendo corregirlos sin recordar que tenemos que examinarnos nosotros primero, así como nos dice Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Sabe que son palabras sabias, hermano, lo que nos está diciendo? Porque muchas veces nosotros estamos viendo qué es lo que hace el vecino, qué es lo que hace el amigo, qué es lo que hace mi hermano. Y muchas veces no nos fijamos realmente qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que estamos haciendo, que muchas veces puede ser peor del pecado o de la malicia que está haciendo nuestro hermano. Y por eso la palabra del Señor es tan clara y sincera, hermano, cuando nos habla en esta forma, que nosotros no tenemos que estarnos fijando en los demás, no tenemos que estarnos fijando si aquel pecó, si no pecó. Sí, al fijarnos sería tal vez reprenderlo en el nombre del Señor para que cambie su modo, pero no para criticarlo, no para ser juez de aquel hermano, sino que para amarlo y tratar de corregirlo, pero con amor. Nadie debe de tratar de corregir a otro si ha fracasado en corregirse a sí mismo, porque muchas veces nosotros nos cuesta a veces dejar un pecado o dejar algo que a nosotros nos gusta, sabiendo que con eso nosotros ofendemos a Dios. Muchas veces ha pasado, que pasa en nuestras iglesias, hermano, o nuestras congregaciones. Muchas veces tratamos de persuadir a la gente que no conoce a Cristo
personalmente, porque muchas veces porque no siguen las verdades bíblicas y no nos pondremos a vernos cómo estamos caminando nosotros bajo las normas de Dios, a veces que no las estamos haciendo nosotras también. O vamos a esperar que la palabra de Dios nos hable, como dice en Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gloria a Jesús. Y recuerdan ustedes esta historia de la mujer del pecado, ¿verdad? Que después que la arrojaron a los pies del Señor. Tal vez muchas veces se piensa, algunos comentaristas dicen que fue para sentar al Señor Jesucristo. Otros querían saber qué era lo que él pensaba. Y ahí pues, el Señor Jesús les dio una enseñanza tan grande a todo aquel que quería apedrear a aquella mujer, pues era costumbre o una ley en el pueblo judío que la mujer encontrada en adulterio tenía que ser apedreada y así morir. Pero Jesús, ¿verdad? Con compasión, tal vez no fue que él estaba de acuerdo en el pecado que la mujer había hecho, sino que quería darnos una lección a nosotros mismos, que como nosotros queremos juzgar, querían matar a aquella mujer por un adulterio, y a saber cuántos de aquellos hombres habían estado también haciendo ese pecado. Y por eso es que dice, él mismo seguidamente dice que uno a uno se fueron yendo y no le tiraron una piedra a la mujer. Por eso con el amor que Dios tenía le dice que se levantara, la tomó de la mano, la dijo de levantar y dice, yo también no te condeno. Tal vez el Señor Jesucristo, sabemos, no tal vez, perdone, que Él no tenía pecado, pero Él también se unió a esto, a aquella mujer, para que aquella mujer sintiera aquel amor suyo para ella. Dice que Pablo decía que aún los mismos judíos que se creían que eran mejores que los gentiles o paganos, ellos eran más culpables, pues ellos teniendo la revelación de Dios positiva y directa de Dios por medio de Moisés y los profetas, eran más culpables. ¿Sabe que el pueblo judío va a ser quizás más fuerte castigado por Dios? Porque ellos vieron tantas cosas que Dios les mandaba. Ellos, podríamos decirlo, que lo vieron cara a cara cuando aquellos milagros preciosos que Él hacía entre el pueblo. Y aún así fueron desobedientes al mandato de Dios. Vamos a estar leyendo ahora, hermanos, del 2:7. Al 11. Dice la palabra: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice, en el versículo 7, como que acabamos de leer, Pablo aclara una verdad fundamental respecto a la forma en que Dios trata a la humanidad en general. Ustedes pueden ver cuando se habla de humanidad en general, les dice tanto a los judíos como a los griegos. Los griegos son gentiles, los griegos eran paganos, o sea que ahí mismo entramos nosotros también. Dice que Dios castiga a todos aquellos que practican la maldad. También recompensa a los justos. O sea que Dios es un Dios justo que castiga, pero también da recompensa. En Gálatas 6, 7, 8 vamos a escuchar. Aleluya, amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque al que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Como pueden ver, hermanos, toda la palabra del Señor, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de leerla, practicarla, amarla y ponerla como un collar en nuestro cuello para que siempre recordemos qué es lo que Dios quiere. Que
Dice que Dios castiga a los que practican la maldad, pero también dice que la recompensa a los que se portan bien. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces nos inclinamos solamente a la maldad y nos olvidamos de que un día vamos a ser castigados por Dios? Porque nada se puede quedar así. Dice que Dios no va a ser burlado por nada. Porque el que afirma, dice que una persona que afirma que ha nacido de nuevo y se dice seguidor de Cristo, pero al mismo tiempo satisface su carne, es culpable de burlarse de Dios. No se puede engañar a Dios porque Él no puede ser burlado. Cuando hablamos que no puede ser burlado es que porque nosotros muchas veces lo tomamos, no, si es que Dios es bueno, que Dios, si yo voy donde Él y le pido perdón, Él ya todo está arreglado. Muchas veces nosotros así pensamos, hermanos, y hay muchos que lo dicen como con ironía, diciendo, no, yo hoy hago esto y mañana voy donde el Señor y le pido perdón y yo sé que Él me va a perdonar. Hermanos, Dios es sabio, Dios te conoce y nos conoce a todos porque somos creados a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que Él nos conoce a todos, desde, como dicen quizás, desde la raíz de nuestro cabello hasta las uñas de nuestros pies. Él sabe quiénes somos. Entonces no lo vamos a engañar, no vamos a burlarnos de Él nunca. Él sabe, dice que Él discierne nuestros pensamientos, mis hermanos. Entonces, ¿por qué tratamos de burlarnos de Dios? ¿Por qué tratamos de decir, no, Dios no me ve? Dios lo ve. Hay un ojo, como hay unos dicen, el ojo de Dios. Cuando se habla y se dice el ojo de Dios, es que Dios está en todas partes. Dios está viéndote qué es lo que tú estás haciendo. Lo que pasa es que a veces no te corta en ese momento en que tú estás pecando porque te ama tanto o nos ama tanto que nos está dando la oportunidad de que nosotros nos volvamos a Él, que nosotros dejemos de hacer lo malo. Y esa es la razón por la que todavía nosotros estamos viviendo para darle amor a nuestro Dios o a aquellos que nos necesitan. Dice que Dios, aún aquellos que no tienen conocimiento de la ley de Dios, perecen, porque cada hombre ha sido dotado de una medida de conocimiento del bien y del mal. Leamos otra vez los versos de Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dice que todo hombre ha sido dado un conocimiento del bien y del mal. Al estar leyendo estos capítulos vemos, hermanos, de que todo hombre, aunque no sea cristiano, aunque no asista a una iglesia y viva su vida como le parezca, digamos, él sabe y conoce cuál es el bien y el mal que él puede hacer. No, porque dice que ha sido dotado de como dicen, de un poco de conocimiento que tiene que saber. Un niño pequeño, desde pequeño sabe que si se va por un lugar y que hay un barranco, podríamos decir, una grada o lo que sea, y él va por ese lado y no se fija, él se va a caer y se va a hacer daño. Entonces, él sabe que está yendo mal por ese camino y puede detenerse. Como también puede saber cuál es el bien que él puede hacer y cuál es el bien, que él ame a sus hermanos, que él haga el bien para otros. Así que ninguno, como dicen, en el tiempo de que Dios venga y nos juzgue, no vamos a tener excusa. No vamos a poder decir, ay, a mí nadie me dijo. Sino que Dios sabe que como hombre de bien puede hacer el bien, aunque no se diga que es un cristiano, aunque no asista a una iglesia. Hay personas que dicen, no, yo no asisto a la iglesia, pero yo no hago mal a nadie.
Hay veces nosotros lo tomamos como que, bueno, eso no está bien. Pero a la larga Dios es el que va a saber si este hombre que tiene ese poquito de conocimiento del bien y el mal puede ser salvo un día que él se muera. Pero también la palabra del Señor dice que sin fe en el Señor Jesucristo no vamos a poder ser salvos. Y eso es lo importante de poder hablar de la palabra del Señor, de regar esa palabra del Señor a toda criatura, hermanos, porque tienen que saber que sin la fe en el Señor Jesucristo no hay salvación. Así es que todo cristiano, dice, tiene que estar consciente de la luz del Evangelio de Cristo, que nos presenta una ley de gracia más perfecta que la que fue dada por Moisés. Nosotros sabemos que hoy nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad, hermano? Amén. Sabemos que la gracia del Señor Jesucristo cuando murió en aquella cruz del Calvario para darnos salvación es la que ahora nos alimenta a nosotros, saber que si creemos en el Señor Jesucristo nosotros vamos a ver la gloria de Dios siempre. Dice, todo cristiano, que la que fue dada por Moisés, ¿qué es la ley del amor? La ley del amor es la ley de Cristo. Él es el que nos, o sea, que Cristo que nos enseña de no hacer el mal a nadie, sino que nos amemos como Él nos amó. Esa es la ley de la gracia, esa es la ley del amor. Eso es lo que vino el Señor a enseñarnos, porque dice, que por ese amor que Él nos tiene o nos tuvo y nos tiene todavía, es que Él vino a morir en aquella cruz. Y por eso es que dice que nosotros ahora ya no tenemos que estar, como quien dice, llevados por una ley de la que dio Moisés y que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Ahora la ley de nosotros al de venir a los pies del Señor Jesucristo, esa ley que nos debe de mantener es el amor, porque Cristo vino porque nos amó y nos ama todavía y quiere que por esa ley del amor nosotros podamos vivir esta vida para cuando Él venga a encontrarnos amándonos los unos a los otros. Dice que leemos el versículo 2:16. No sé si En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y también leemos 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hay hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Esto va para ti, segunda Siloé. Es necesario que estemos conscientes de la verdad de Cristo, porque Él es la verdad. Segunda Siloé, nosotros hemos siempre hablado del amor de Dios. Nosotros siempre hemos estado hablando del amor de Cristo para con nosotros, del amor en que nosotros debemos de tenerlo los unos con los otros. Y que esto es la verdad, la que a nosotros nos va a llevar a un camino mejor, a una vida mejor, el día en que nosotros nos vayamos con el Señor o estemos con el Señor. Todo creyente que será sometido a un juicio y el juez será Cristo. Sabe que el amor de Dios es tan grande, pero también Dios, el Señor Jesucristo, va a ser un juez que con amor nos va a juzgar. Con amor nos está diciendo, vete por este camino, anda por este camino, que es el camino que te va a llevar a una vida eterna conmigo. Dice que el Señor Jesucristo va a ser el juez. Podrá decirme usted, hermano, pero el juez y Cristo es el gran amor, porque hay veces que nosotros a los jueces les tenemos miedo. Hay veces que usted comete una infracción con su carro, una luz roja que se le pasó y dice, ay, tengo que ir al juez. Hay veces que a nosotros los jueces la gente le tiene miedo. Sí, porque puede recibir una sentencia, no sabe si va a ser para bien o va a ser para mal, pero sí se tiene este temor. Pero el Señor Jesucristo va a ser un juez, pero de amor. Un juez que no va a darnos, ¿verdad?, algo malo,
si nosotros hemos hecho lo bueno. Pero también, como es un juez justo, si hemos hecho mal, vamos a recibir mal. Así dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Así dice que todo el juicio se lo dio al Hijo. Fíjate que antes, ¿verdad? Los israelitas le temían a Dios. ¿Verdad? Como también muchas veces nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, dicen, ay, Dios me va a castigar. Y lo decíamos tal vez sin sentido, solo por decirlo, ay, yo hice algo malo y Dios me va a castigar. Pero cuando venimos y leemos la palabra del Señor, la hemos escudriñado y sabemos que el juez va a ser Cristo. Y vemos como dice, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo que viniera a morir por nosotros. Y ese Hijo fue el Señor Jesucristo. Porque Él bien podía haberle dicho, mira, papá, yo no voy. Estos son muy desobedientes, estos son malos. Pero Él, por ese amor que nos tiene, fue que dijo, sí, papá, yo voy. Y vino a dar su vida por nosotros. Y ese va a ser el juez de nosotros en aquel día en que nosotros comparezcamos en el trono blanco. Porque a Él, dice, fue dada toda potestad y fue Él el que vino a enseñarnos el amor, como dice 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en estos versículos, hermanos, de Corintios 13, en 1 Corintios 13, está encerrado todo el evangelio del Señor Jesucristo. Este evangelio lo completó el Señor Jesucristo diciendo todo esto, de que si nosotros hacíamos todo esto, Él nos va como quien dice, a juzgar con amor. Él va a estar siempre, ¿verdad? Porque, hermanos, si nosotros escudriñáramos bien lo que dicen estas palabras, usted nunca le va a desear un mal a un hermano. Usted nunca le va a dar la espalda a un hermano que lo necesita. Usted va a estar siempre para darle la mano a su hermano cuando lo encuentre caído para levantarlo. Usted va a darle amor a ese hermano cuando esté caído o que se encuentre enfermo o que esté, digamos, desahuciado aún por los médicos. Usted va a ser aquel el que va a llevarle una palabra de aliento. Ese es el amor y ese es lo que Dios quiere. Dice que, hermanos, el justo juicio de Dios es eminente. Es eminente, hermano. Esa palabra eminente quiere decir que eso viene pronto, que nosotros debemos estar a cuentas con Dios porque no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá y nos va a llevar. No esperemos. Muchas veces estamos esperando que la trompeta suene. Hermano, cuidado si está esperando cuando la trompeta suene, hermano. Porque cuando la trompeta suene es que usted ya va para arriba. No es que usted va a decir, bueno, la trompeta sonó y yo ahora me hago bueno. No, hermano, no es así las cosas como Dios quiere o como Dios las tiene preparadas. Escudriña la palabra del Señor, que cuando esa trompeta suene usted ya va para arriba. Ya no va a tener tiempo. Si es que quiere, como dicen, hacer las cosas bien. No, hermano. No va a haber ese tiempo porque dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, en un pispilear de sus ojos.
Mire, pispileye un poco y vea cuánto dura eso. Entonces va a dar cuenta, hermanos, que es tiempo ya de que nosotros no estemos jugando con la palabra de Dios, que ya no estemos jugando con el justo juicio de Dios, que ya no estemos, como dice, viviendo esa vida doble en que muchas veces vivimos pensando en que el Señor todavía no viene. Tenemos que estar apercibidos y listos, porque al sonar de esa trompeta debemos de estar. ¿Cómo debemos de estar, hermanos, nosotros para escuchar esa trompeta? Debemos estar velando y orando, hermano, como le dice Primera de Pedro 4, 7, 8. Aleluya. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Ve qué preciosa es la palabra del Señor. Ve cómo nos habla. Cómo nos habla. Dice que aún nosotros, si tenemos ese amor por los demás, si estamos haciendo lo que Dios quiere, aún nuestros pecados van a ser cubiertos por ese amor que Dios nos tiene. Dice que nosotros debemos estar listos. Y más claro nos puede hablarnos Primera de Pedro 4, 7, 8. Voy a pedirle a nuestra hermana Cristina, que es la que lo leyó, que lo vuelva a leer, para que volvamos a escucharlo y que lo meditemos en nuestros corazones y hagamos lo que dice la palabra del Señor. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Hasta aquí mi parte, hermano. Espero que usted que me está escuchando, que haya oído esta palabra del Señor, que todos esos versículos que hemos oído, que es palabra de Dios, no han sido escogidos de una parte, sino que es lo que quiere que nosotros hagamos para estar bien con Él y que cuando Él venga nos encuentre haciendo el bien, amándonos los unos con los otros. Dios les bendiga, amigos que nos están viendo por este medio, como también a la Iglesia Segunda Siloé. Y qué bueno es el Señor. Gracias, hermana pastora. No, de que yo sé que el Señor nos ha hablado en este día. Romanos es un libro bien preciso, bien detallado. Y yo sé que hay mucho que aprender de eso. Quisiera que te abriera su Biblia, que estuviera con nosotros, con un lápiz lapicero, escriba notas, porque esto está bueno. Y le damos gracias a Dios porque yo sé que Dios ha estado hablando y estará hablando. El otro jueves, no sé si vamos a tener servicio, pero sí la otra parte del hermano del 17 en adelante, vamos a ver cuando lo damos. Quería también decirles a todos los hermanos que me escuchan, estamos orando por muchos hermanitos que todavía están un poquito enfermos. Antes de despedirnos vamos a hacer una acción de eso, pero quisiera invitarlos este domingo por la gloria de Dios y la fuerza de Dios vamos a tener servicio. Perdonen, hermanos, este domingo pasado no pudimos tener servicio en nuestra iglesia. No fue desinfectado el lugar donde adoramos a Dios. Como ustedes saben, todos los domingos antes del servicio teníamos un hermano que venía a desinfectar. Necesitamos la oración por él. Él está un poquito enfermito. Pero por eso discúlpenme los hermanos que quizás llegaron al templo y no había las puertas abiertas. Por cosas que no podemos controlar, tuvimos que cancelar el servicio. Le damos gracias a Dios otra vez, pero sí creo que vamos a tener servicio este domingo. Hay unas oraciones que tenemos en mente y tenemos todavía orando por la hermana Blanca, nuestro hermano Oscar, por nuestra hermana Rosita, nuestra hermana Blanca. No hemos podido comunicar con ella, pero la última vez que lo hicimos, hace 2 o 3 días atrás, ella está estable. Oscar siempre nos llama, que te bendiga, Oscar, yo sé que me está viendo. Hermana Rosita todavía está en el hospital, sigamos orando, hablamos con la hija y nos dijo que está mucho mejor. Ya pronto esperaremos que salga para que esté con nosotros. También estamos orando por una hermana, una amiga, Dana Jordan. Estamos orando por ella porque necesita la oración. También estamos, que recordemos orar por el papá de Myra. Esa es una muchacha que trabaja conmigo. Él necesita la oración, el papá está enfermito también. Y también, como estaba hablando, el hermano David Fuller. Este es el hermano que nos ayuda a desinfectar la iglesia, él está un poquito enfermo. Primero Dios, que Dios que obre en su cuerpo y ya pronto salga. Y también el martes habíamos hablado con los hermanos, la familia Llanos Aguilar. No sé si hay otra petición. Nuestra hermana Lucky y familia, creo que son familiares de los hermanos Fuentes, que oremos por ellos también. Y nada más, ¿algo más? Sigamos orando por nuestro hermano Radamés, necesita la oración. ¿Okay? Vamos a orar, hermano, antes de despedirnos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos a ti y a ti solamente la gloria. Señor, estamos orando, estamos, Señor, pidiéndote, rogándote, Señor, por los hermanos que están enfermitos, Señor, nuestro hermano Blanco, nuestro hermano Oscar, Señor, que tu mano siga, Señor, para que se mejoren, Señor, y esté con nosotros. Mira, hermana Rosita, Señor, que tú sigas haciendo la obra en su cuerpo.
Padre, te pedimos también por Dina Lore. Tú sabes a donde quiera que esté ahorita mismo mandamos, oh Señor, una oración de sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Tú lo has dicho, Señor, que por tu sangre nosotros hemos sido sanados, Señor. Mira al papá de Mayra, Padre. Solo tú puedes hacer la obra, Señor. Pedimos sanidad sobre su cuerpo también. Mira a tu hermano David Ford, Señor. Señor, es tu siervo, lo necesitamos y tú lo necesitas para tu servicio, Señor. Ahora mismo, Señor, sana, sana, sana. Padre, también pedimos por la familia de Danos, Aguilar y por nuestra hermana Lucky, Señor, que tú sigas, Señor, haciendo lo que tú tienes que hacer, Señor, en esa familia, Padre. Padre, te damos gracias en esta noche, Padre, por este tremendo, Señor, estudio que tú nos has dado, Señor. Pedimos que tú, Señor, no solamente oigamos esto, Señor, sino que también tenga nuestro corazón y nuestras mentes y podamos cambiar, Señor, podemos aprender y vivir esta palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermano, nos pedimos y nos vemos el domingo. Señor, lo bendiga. Bendiga. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera.